Seguro que tienes en casa un botiquín, por supuesto, un armario en la cocina o en el baño, que bueno, que también hablaremos de esto, lleno de medicamentos. Bien porque sean medicamentos que tienes a mano por si te hacen falta, los típicos medicamentos de botiquín, o bien medicamentos que alguna vez te han mandado para alguna cosa y pues de paso has ido guardando y los has ido dejando ahí. Hoy vamos a ver que en el botiquín de casa se esconden más secretos y hay más chicha de la que nosotros nos creemos desde el punto de vista de la salud. Por ello, hoy he invitado a esta casa, Pharmaceutical Care TV, a Olat Berniori, que es la promotora de una campaña que hay de botiquines que es súper interesante. Yo cuando me habló de esta campaña dije, tenemos que grabar de esto sí o sí, porque me parece increíble y sobre todo por lo inocente que nos parece muchas veces el botiquín y que podemos comprobar que hay mucho más secreto de lo que no creemos. ¿Qué tal, Olat? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Cristóbal. Que muchas gracias por venirte a hablar conmigo y haberte atrevido. Nada, a ti por la invitación. A ver qué sacamos. Sí, seguro que cosas interesantes, porque la verdad que la campaña es increíble. Así que vamos a hablar del tema. Vamos a empezar un poco en contenido y te lanzo la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de tener el botiquín de casa en buenas condiciones y bien gestionado? Y además, ¿qué problemas podemos encontrar pues si acumulamos medicamentos en casa y no vamos revisando pues este botiquín? A ver, pues como bien has dicho, hay una primera parte que muchas veces se nos olvida, que es cómo tenemos el botiquín o en qué condiciones tenemos el botiquín, porque es muy habitual tenerlo en el baño, en la cocina. ¿Y qué es lo que pasa con estos sitios? Que tienen unas variaciones de temperatura y de humedad que no suelen ser adecuados para mantener el medicamento en buenas condiciones y eso al final genera pues una degradación del medicamento que tenemos en casa. Luego también solemos tenerlo en sitios que son muy accesibles. Y entonces ya enganchamos con el segundo tema, ¿no? Que tenerlo bien gestionado también es importante a la hora de garantizar la seguridad de toda la familia, ¿vale? Porque no solo además de las personas, sino también de los animales, porque también se han visto casos incluso de animales que han tenido ingestas accidentales de medicamentos de botiquines caseros. Entonces, bueno, lo primero os diría que es fundamental tenerlo en un sitio seco, que no haya variaciones de temperatura, de humedad, que siempre esté en un sitio que no esté al alcance de los niños, que no esté al alcance de cualquiera, ¿no? Eso sería lo primero. Y luego es importante gestionarlos bien por lo que hablamos, ¿no? Un tema de seguridad, porque te quiero decir, la ingestión accidental de medicamentos es una de las 10 primeras causas de muerte en el mundo, ¿vale? Entonces estos datos también es importante que los conozcamos porque realmente es un tema al que no se le presta especial atención, pero es importante. Y al final, más de un 10% de las urgencias hospitalarias se deben a ingestas accidentales de medicamentos. Entonces, es un tema muy importante el gestionar bien el botiquín y hacerlo bien. Claro, exactamente, porque que además, por eso es importante hacer esta revisión periódica, ¿no? Eso es. También que a lo mejor pasa mucho, ¿no? De voy a un día de urgencia, he estado malo un tiempo y me he guardado algo en casa y lo tengo ahí, a lo mejor han pasado 2 años y tengo algo muy típico, ¿no? El antibiótico, por Claro. ejemplo. Es que lo que suele pasar es que nos van pautando pues tratamientos. Bueno, cuando es un tratamiento crónico normalmente tenemos claro, ¿no? Cómo tenemos que tomarlo y es nuestro tratamiento crónico. Pero con los tratamientos agudos, pues bueno, lo vamos dejando en el botiquín. El problema del botiquín es que al final nadie en casa se hace responsable, ¿no? De revisarlo periódicamente o de apuntar, como solemos hacer muchas veces en la farmacia, ¿no? La posología o para qué es, para que luego cuando, como bien dices, pasa mucho tiempo y de repente te encuentras mal y dices, bueno, a ver qué es lo que tengo aquí, ¿no? Y tienes cajas que pues hay veces que sabes para qué te las han puesto en su día y a veces no sabes. Entonces eso al final es un problema relacionado con la seguridad del medicamento. Y bueno, ya si hablamos de antibióticos, pues más todavía, ¿no? Por el problema que tienen los antibióticos asociados de resistencias cuando no los usamos de una manera correcta. Y ya no solo con los agudos, yo me imagino que a ti también te habrá pasado alguna vez con tratamientos crónicos, ¿no? De a lo mejor que había un cambio de tratamiento y se ha guardado la caja anterior Sí, y a veces se da sí, hasta la circunstancia de que una persona se está tomando el nuevo y además y de repente ha sí, empezado a sí, sí, tomarse sí, el sí, viejo porque creía que le iba mejor o cualquier cosa, se hubiera confundido y al final sí, eso es un riesgo para la salud. sí, efectivamente, sí. Ya estamos metidos en vereda, pues ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre vuestra campaña, ¿no? Que ha sido tan interesante, porque sé que ha sido pues sobre este tema, sobre la limpieza
de estos botiquines, pero que también habéis tenido mucha actividad en lo que es en los centros de salud, así que cuéntanos en qué ha consistido esta campaña y bueno, y qué papel juega el farmacéutico pues a la hora de educar y ayudar a los pacientes pues a mantener el botiquín en orden. Además, esta campaña fue fue interdisciplinar, ¿no? No solamente fuisteis ustedes, sino Sí. que... A ver, en esta campaña nos centramos en dos cosas. La importancia de la gestión del botiquín, uno, por la seguridad del paciente, lo que acabamos de comentar, y dos, por el problema de qué pasa luego con esos residuos de medicamentos una vez que o se han caducado o ya Hmm. no nos valen y no sabemos cómo desecharlos, ¿vale? Había dos partes. La primera, en cuanto a seguridad del paciente, revisión de botiquín, lo que se hizo fue, nos sentamos a hablar con el Colegio de Médicos y el Colegio de Enfermería y entonces se hizo una campaña conjunta de los tres colegios distribuyendo trípticos y pósters a todos los centros de salud, hospitales, clínicas privadas, todo, en el que se explicaba la importancia de no acumular medicamentos en casa, la importancia de la figura del farmacéutico comunitario a la hora de resolver cualquier duda que tengan los pacientes con respecto a su botiquín. Pues tengo esta caja, no sé para qué sirve, esto no está caducado, pero no tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer con ello, pues siempre a la farmacia más cercana, que es donde te van a dar el mejor consejo, te van a asesorar, van a poder revisar el botiquín contigo y de manera conjunta se van a poder tomar decisiones, ¿no? Oye, pues esto me lo voy a quedar porque es interesante que lo tenga en mi botiquín, esto es mejor que no lo tengas porque pues es un antibiótico, no es bueno que lo tengas o cualquier otro. Vale, pues ya centrándonos en lo que es la campaña, ¿vale? Porque sé que esta campaña ha sido muy exitosa y ha sido muy grande, que vamos sobre este tema de la limpieza del botiquín y que incluso hubo acciones en los centros de salud y que ahora pues va a más, tiene nuevas fases. Explícanos, ¿en qué consistió exactamente esta campaña y qué papel juega el farmacéutico a la hora de educar y ayudar a los pacientes pues a mantener este botiquín niquelado, listo y preparado pues para que no se den esta serie de problemas que ya hemos visto. Y además creo que fue interdisciplinar, ¿no? Que hubo otros sanitarios implicados también, que esto también es guay. Sí, bueno, la idea surgió un poco en relación a lo que estamos hablando, ¿no? El problema a la hora de gestionar bien el botiquín con respecto a la seguridad del paciente, pero también con respecto a la gestión de los residuos que quedan luego en los botiquines, ¿no? Que también se hace mal por desconocimiento. Uno de los primeros problemas que detectamos es que los profesionales sanitarios somos los primeros que no tenemos claro qué va en el SIGRE, en el punto SIGRE, y qué es lo que no va en el punto SIGRE. O que no tenemos claro cómo desechar un envase de colirio vacío o dónde va el prospecto, dónde va la caja. Entonces, consideramos que eso era un tema que nos incumbía a todos los profesionales sanitarios, que estamos en contacto con pacientes que tienen botiquines domiciliarios. Entonces hablamos con el Colegio de Médicos y con el Colegio de Enfermería. Lo primero que hicimos fue lanzar una campaña de sensibilización para los profesionales. Entonces hicimos una pequeña encuesta, que eran 6 preguntas, donde se daban una serie de datos sobre farmacontaminación y el problema emergente que está siendo. Y se les preguntaba también sobre pues, cómo desecharías una caja de ibuprofeno con 2 comprimidos, cómo desecharías un jarabe que está a medias. Y de esa encuesta, la conclusión que se sacó es que hay mucha docencia que hacer también con respecto a los profesionales, ¿no? De cara a la gestión de residuos. Y luego ya se pasó a una segunda fase. Cuando ya se hizo esa sensibilización con respecto a la gestión de residuos y botiquines, se repartieron trípticos y pósters pues, por centros de salud, hospitales, clínicas privadas, policlínicas. Y en esos trípticos se le explicaba al paciente la importancia de acudir a la farmacia para que el farmacéutico comunitario le ayudara a gestionar el botiquín y se pudiera retirar lo que no se tenía que tener en casa y se pudiera dejar lo que sí era interesante. Y también se le explicaba al paciente cómo gestionar esos residuos, es decir, qué es lo que va en el punto SIGRE, qué es lo que no va en el punto SIGRE. Y se insistía en la importancia que tiene esto tanto para la salud de la familia como para la salud del medio ambiente, que también es muy importante. Claro, claro, claro. Y además, si no me equivoco, ya no solo esto, sino que centrándonos en la campaña, que ahora vamos a hablar un pilar entero del tema medioambiental, mm, ahora incluso tenéis marquesinas, autobuses y todo, ¿no? Para tener un pequeño apoyo. Sí, para reforzar la campaña, porque esta campaña empezó en mayo, ahora en el mes de octubre se han vinilado 2 autobuses que
circulando por Bilbao y todo lo que son los trípticos de la campaña están en Marquesinas y, bueno, en una serie de sitios súper visibles. Y la verdad que va a ser, yo creo que va a tener un impacto bastante grande. A todos, yo, no, vamos, me imagino que a todos nos pasa, ¿no? Que cuando a lo mejor hay algún paciente o bien que tiene un familiar que fallece o simplemente eso, dice, vamos a quitar cosas que está esto hasta arriba el botiquín. A mí cada vez que vienen a la farmacia a tirar las cosas sigres que, vamos, me da pánico porque veo las bolsas esas llenas y llenas y llenas de cosas. Y alguno como no cabe en el sigre dice, lo voy a echar uno a ver qué es lo que ha traído. Y dice, tú, ostras, aquí hay cosas, aquí hay mercromina del año. Sí, sí, sí. Yo cuando iniciamos bueno, antes de iniciar esta campaña, que hicimos un estudio sobre el SIGRE y qué se depositaba en el punto SIGRE, y a mí lo primero que me llamó la atención es la cantidad, el volumen de cajas que depositan los pacientes. Y aún así, tengo que decirte que hay mucho camino, por recorrer y por hacer, porque vamos, se recoge mucho, pero habría que recoger muchísimo más. Claro. Pero bueno, ya que viene al hilo, hay muchas personas que yo creo que cada vez hay más concienciación respecto al tema de que ya mucha gente sabe que en la farmacia está este punto sigre, pero sí es verdad que todavía hay mucha gente que desconoce, como tú bien estás diciendo, que estos residuos de medicamentos se tienen que gestionar de forma correcta para proteger el medio ambiente. Precisamente eso. ¿Por qué es importante llevar estos medicamentos que sobran o caducados bien directamente, que a veces puede ser que se nos caduque algún medicamento, al punto sigre? ¿Y qué es lo que pasa cuando estos medicamentos se dejan allí en el sigre, ¿no? Porque también hay mucho desconocimiento con qué es exactamente, para qué exactamente el punto sigre. A ver, bueno, empiezo con el punto SIGRE. El punto SIGRE, bueno, es un punto donde se depositan los medicamentos, tanto caducados como los que no usamos, ¿vale? Importante saber que todo tiene, o sea, todo, me refiero, la caja, el prospecto, el blister, las pastillas, todo va al punto SIGRE. Porque hay mucha gente que piensa, bueno, intentando hacerlo bien, llevan el cartón al contenedor del cartón, el prospecto también al contenedor del cartón y el blister al de plásticos. Y eso no se puede hacer porque puede haber trazas de medicamentos tanto en el prospecto como en la caja como en el blister, que nos puede parecer una tontería porque son trazas, pero si multiplicamos esas trazas por la cantidad de personas que hay, al final la cantidad de medicamentos es significativo y es importante. Entonces, SIGRE, cuando esos residuos se llevan a la planta de SIGRE lo que hace es pues una separación de los residuos y hay algunos que sí puede reciclar y otros que no puede reciclar. Los que sí se pueden reciclar se reutilizan pues para fabricar otros medicamentos o lo que sea. Y los que no se pueden reutilizar sí que se someten a un proceso que genera energía renovable, ¿vale? Con lo cual, reducimos el impacto medioambiental de los medicamentos y además conseguimos energía limpia. ¿Cuál es el problema de no depositar los medicamentos en el punto SIGRE? Bueno, pues que al final estamos vertiendo medicamentos a lo que es el ciclo, no sé si habéis oído hablar del concepto de One Health, de One Health, que estamos todos interconectados, ¿vale? Entonces, si mis medicamentos acaban en el vertedero, por ejemplo, porque los he tirado a la basura, bueno, pues ya hay estudios que indican que hay aves que rondan los vertederos que presentan resistencias a antibióticos, ¿vale? Hay estudios también que han detectado hasta 40 sustancias de medicamentos en el grifo de algunas ciudades de España. Entonces, estamos metiendo en nuestra cadena residuos perjudiciales para la salud. Y eso es una realidad, porque hay estudios que ya lo documentan. Por eso es muy, muy, muy importante que gestionemos bien los residuos de medicamentos. Claro, porque si al final estamos muy concienciados con un montón de cosas o cosas que están saliendo ahora, hombre, los medicamentos es algo que no nos podemos olvidar. Al igual que tampoco podemos tirar una batería Eso a es. la basura, tampoco debemos de tirar un medicamento porque al final son productos químicos, ¿no? Igual que no habría que hacer tirarlo tal cual porque, hombre, como tú dices, tiene su riesgo y que nos puede volver de otra forma al cabo del tiempo. Yo creo que ha sido muy interesante. No sé si nos quieres mandar algún mensaje más sobre el tema del botiquín de casa o sobre concienciación medioambiental o algo así como ya final. Bueno, yo lo único deciros que ante cualquier duda, vuestro farmacéutico de confianza, os acercáis a la farmacia que os quede más cerca o a la que soléis acudir habitualmente y cualquier duda, cualquier inquietud que tengáis sobre la gestión de residuos o sobre vuestro propio botiquín, os la van a resolver
y os la va a resolver un profesional sanitario. Pues nada, pues muchísimas gracias, Blas, por haber estado aquí un ratito conmigo. Creo que en un futuro hay proyectos de nuevos vídeos, de otros proyectos en los que estáis metidos y que creo que van a ser también súper impactantes. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Si te ha gustado esta entrevista, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratuito y lo único que vas a hacer es salir ganando por todos los vídeos, todas las entrevistas que tenemos preparados que no te van a dejar indiferente. Así que no te lo pierdas.